Mira mi patria querida, no más cómo va quedando, que esos hombres más valientes todos los van traicionando. Fueron líderes primero que empuñaron el acero hasta subir al poder a don Francisco y Madero. Pero qué iluso Madero cuando él subió al poder, a Pancho Villa y a Zapata los quiso desconocer. Yo no he visto candidato que no sea convenenciero. Cuando suben al poder ya no reconocen al compañero. Corrido revolucionario, autor desconocido. ¿Cómo están, honorable audiencia que hoy nos acompaña? Bienvenidos a su sección México lindo y bandido. Y como siempre, intentando mimetizar y cambiar un poco los diálogos de los últimos videos, quiero hablar sobre un personaje importante para México. Hoy vamos a hablar de Francisco I. Madero. ¿Por qué I? Porque los historiadores no han podido determinar si es I de Ignacio o I de Indalecio. Eso es un tema que nos corresponde a nosotros los historiadores responder el por qué la I de Francisco I. Madero. Pero bueno, ¿quién es Francisco I. Madero? Francisco I. Madero, como todos sabemos, fue el iniciador de la Revolución Mexicana. Fue un personaje muy importante. Pero vamos a reafirmar quién es la figura de Francisco I. Madero. Francisco I. Madero es nieto de uno de los mejores amigos de Porfirio Díaz. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación de Madero y la formación de Madero es de un régimen porfirista. Entonces, vemos que la situación en el mundo que se empieza a dar, para que surja la Revolución Mexicana, tenemos que la Revolución Mexicana es un parteaguas porque es mucho antes que la Primera Guerra Mundial y un poco antes que la Revolución Bolchevique, la Gran Revolución Rusa. El primer movimiento, la Revolución Maderista. Pero Francisco I. Madero, analizando al personaje, Francisco I. Madero está involucrado en muchos sentidos con el ocultismo y el espiritismo. De hecho, el Plan de San Luis, el levantamiento del Plan de San Luis que nos invita, tiene una fecha y tiene una hora. Porque según dicen que Hidalgo, Juárez y Morelos le dijeron a Francisco I. Madero que ese día se tenían que levantar contra el traidor de Díaz. Y vemos que el 20 de noviembre, ¡pum!, ¿no?, la gran revolución que esperaba Madero, pues se da solamente en pequeños puntos. Madero está recibiendo San Luis. No recuerdo, me corregirán después en sus comentarios. Creo que estaba prisionero por el gobierno de Díaz en esos momentos con la publicación del Plan de San Luis. Me corregirán en los comentarios. Pero pues tenemos pequeños movimientos. Los hermanos Cerdán. Sale una gran publicación del Regeneración. Hay algunos movimientos en algunos otros estados de la República. Pero más allá del 20 de noviembre no se da un gran boom, ¿no? Es después del 20 de noviembre que empiezan a surgir más movimientos armados. Tenemos el inicio del movimiento zapatista. Que ojo, los inicios del movimiento zapatista es una restitución de tierras a los trabajadores de las tierras. Es después de la huida de Huerta que Zapata amplía el panorama y no solo la devolución de tierras a los campesinos, sino también el respeto a las tierras indígenas. Aclarando este punto, vemos que empiezan a surgir esos movimientos, ¿no? Y en ese preámbulo se acerca el abuelo de Madero, amigo de Porfirio Díaz, y le dice: tu guerra es una guerra de un elefante que va a aplastar al ratón, que aplasta al ratón.
Digo, efectivamente, pues el ratón es Francisco I. Madero, el elefante es Porfirio Díaz. Un monstruote, ¿no? Que gobernaba el gobierno en esos momentos. Pero entonces tenemos que el movimiento maderista triunfa en 1911 con la ida de Porfirio Díaz. Hay una historia muy bonita, quedó como leyenda, que llega una manifestación al Zócalo de la República y se le acerca a Palacio Nacional exigiéndole al presidente su renuncia. Y Díaz, teniendo soldados en los bordes de todos los edificios, empieza a disparar contra la sociedad. Uno por uno caen los mexicanos, pero no huyen, no corren, porque saben que mientras juntos estén, conseguirán el cambio. En ese momento, Díaz voltea con Limantur y le dice: mi pueblo ha hablado y mi pueblo exige. Aceptó los papeles de renuncia y parte hacia Veracruz, hacia su destierro en Francia. ¿Y eso qué hizo? Pues la entrada triunfal del ejército maderista y de Francisco I. Madero a la calle que hoy tiene su nombre, hacia el Zócalo capitalino. Entonces vemos que está lleno de leyendas, ¿no? La figura de Francisco I. Madero es una figura idealista. ¿Por qué? Porque Madero valió más muerto que vivo. ¿Esto por qué? Francisco I. Madero, todos sabemos, entró al gobierno. Su hermano Gustavo Amadero le recomendó: saca a todos los porfirianos y mete a la gente que luchó contigo en los puestos de poder. Francisco I. Madero, con el miedo a que los porfirianos se volvieran a levantar en armas, conserva algunos militantes, entre ellos al sobrino de Porfirio Díaz y al que en su momento sería el que lo derroque, Victoriano Huerta, elevándolo como secretario de la defensa. En ese momento era ministro de guerra, si no mal recuerdo. Entonces, Francisco I. Madero entra en una patria, entra en un poder que no puede controlar. ¿Por qué? Porque recordemos que el movimiento maderista no fue un movimiento unido como el movimiento bolchevique, que todos iban por un fin común, sino que tenemos en el movimiento maderista pequeños indicios de pequeños movimientos que se unen al movimiento maderista. Entonces, el no cumplir con las expectativas de esos pequeños movimientos apoyó a la caída de Francisco I. Madero. Digo, todos conocemos esa historia, que llega los soldados de hoy del colegio militar que está en observatorio, llegan bordeados y atacan a las fuerzas federales. Huerta empieza a defendernos, ataca a los villistas, a los zapatistas, a los carrancistas, que también empiezan a surgir fuertes con movimiento de segregación al movimiento maderista, y los empieza a atacar, los logra acaparar, los logra tranquilizar un poco, y después llega Victoriano Huerta y le exige al presidente Madero y le dice: usted está hecho prisionero. Van a pasar, el Congreso acaba en crisis, pasan, imponen a un presidente y ese presidente dice: yo nombro a Victoriano Huerta como mi digno sucesor y le heredo la presidencia. Y es por eso que llega Huerta a la presidencia. Y Huerta, cuando ya sabe que es presidente, invita a comer a Gustavo Madero, que es el último que puede levantar la causa maderista. Lo invita a comer, y en esa comida trae a sus soldados, los sacan, y sabemos que Gustavo Madero fue torturado,
Sabemos que Gustavo Madero no tenía un ojo, era ciego de un ojo. Le quitan el otro ojo para dejarlo totalmente ciego. Y a golpes y empuñaduras lo matan. Y después atrapan más fuerte a Madero, lo traen a Lecumberri y muere en el Palacio Negro de Lecumberri cuando se le obliga a firmar su renuncia, cuando se le obliga a salir por unos coches, cuando matan a Francisco I. Madero y a Pino Suárez. Y con eso acaba el movimiento maderista, el movimiento de ilusión. Y cuando muere Madero, surgen los siguientes movimientos revolucionarios, que hasta el día de hoy no acaban, porque siguen teniendo vigencia, porque nuestra patria sigue en construcción. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.